Focus, focus. Así, 3, 2, 1, vas. Siéntate, tómate una cerveza y acompáñanos en la Taberna Feminista. Bienvenidos a la Taberna Feminista, el podcast donde vamos a echar el chismecito feminista de la semana. El día de hoy estamos súper contentas porque es un episodio especial. Recordarán que hace poquito tuvimos una invitada y les prometimos que íbamos a tener más invitadas conforme fueran pasando los episodios. Y el día de hoy nos acompaña Anet. ¡Yay! Y tenemos un temazo, la verdad. Sí. Ani iba conmigo en la universidad, así que estudió comunicación, pero también estudió otras cosas y además es como feminista y le gusta mucho todo este tema místico de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya nos vieron como el outfit, un poco mal hecho el maquillaje, pero con mucho cariño. Bueno, para los que solamente nos están escuchando, traemos pintarrajeada la cara como tipo Halloween. A mí me salió espantoso, pero hicimos nuestro mejor intento hoy. El intento. El día de hoy vamos a hablar de brujas. Entonces es un tema que me gusta mucho y que además me parece muy importante que toquemos porque es importante tener en mente cómo ha sido el papel de la bruja y la mujer relacionada con la brujería, que muchas veces ha sido una forma de estigmatizar a las mujeres que estudian, a las mujeres que quieren como involucrarse en otros temas y bueno, ya les platicaremos más a fondo después. Entonces, no sé, Ani, bienvenida al programa. Gracias por venir a la Taberna Feminista. Muchas gracias a ustedes por invitarme, es un gustazo. Muchas gracias por venir y queríamos iniciar un poco el tema abordándolo desde pequeñas, quizás cuál ha sido como la figura que teníamos sobre las brujas y les voy a platicar un poco. Yo la verdad sí creía como en esta figura un poco gringa que teníamos de las brujas de, ya sabes, narizona, piel verde, con verrugas y sombrero, pero conforme pues fui creciendo un poquito en la primaria en los últimos años, yo llegué a ver como la figura de la bruja como este tipo de mujer sabia, que era como mística, pero que a la par sabía muchísimas cosas y que estaba siempre protegida porque, ¿saben? Era bruja, entonces nada malo le podía suceder. Entonces yo sí estaba súper metida en este tema de pequeña, de hecho tenía como esos libros súper raros de brujería para principiantes y este tipo de cuestiones. Yo me sentía bruja casi. ¿Te funcionó, amiga? No funcionó, claro que no funcionó. Hasta la fecha creo que chance la magia o la brujería no existen, no lo sé, todavía tengo mis dudas, pero en ese momento estaba como muy clavada en eso y creo que un poco por como el interés que puedes tener como niña hacia el tema, y aparte de que no lo veía como algo malo, sino que lo veía como una mujer que sabe, entonces por eso me atraía tanto la idea. Y no sé cómo fue para ustedes el ver a las brujas de pequeñas. Sí, cuéntanos tú. Bueno, para mí fue un poquito distinto porque la mitad de mi cultura, mi mamá es mexicana y mi papá es sueco, entonces la parte nórdica tiene mucho raíces en la cultura vikinga. Y en la cultura vikinga las brujas eran principalmente personas que estaban avanzadas en ciencia para su época, digamos, ¿no? Entonces, como tal, la figura de las brujas en Suecia pues es bastante venerada, como que se les tiene bastante respeto al punto de que, por ejemplo, en primavera incluso tienen como un tipo Halloween, pero de primavera, en donde la leyenda dice que las brujas viajan de norte a sur para darle fertilidad a la tierra, o sea, hacen su aquelarre y bla, 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 ¿no? Entonces, realmente nosotros, en ese tipo de países, obviamente sí existe esta idea de la bruja narizona, que además es la villana de todas las historias, pero está más como de una situación en la que hay como tipos de brujas, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros nunca vimos a las brujas como satánicas, ¿no? Porque casi siempre también está esta idea de esta conexión como de no ser católico, no ser religioso y entonces ser bruja, ¿no? Acá como que no era tanto así. Entonces yo la idea que tenía más de las brujas eran como personas que por alguna razón tenían magia o que volaban o cosas así, pero más que nada eran como personas que tenían una responsabilidad más grande que otros, porque por ejemplo incluso en este día donde las brujas viajan de norte a sur y hacen su aquelarre, además que la gente está totalmente ok con eso, ¿no? Como hoy es día de brujas, entonces van a pasar las brujas y aguas, ¿eh? Wow. Y déjenlas en paz porque ¿no? van a pasar. No es como que en no México las molesten. va a pasar una bruja, escóndanse todos y no salgan y oculten a los bebés. Sí, exacto. Entonces era más como, no, pues sí se lleva a cabo una cosa que es como poner una fogata.
Se dice, hay culturas que dicen que era para ahuyentarlas, pero había otras que era para señalarles el camino, ¿no? Por ejemplo, entonces está más esta idea de las brujas como sí personas que a lo mejor eran misteriosas, místicas, a lo mejor como que eran como que sí eran ajenas a nosotras, ¿no? O sea, como que no eran mujeres como nosotras. Pero nunca fue como tal, mi infancia nunca estuvo llena como de esta parte de son las malas, aguas porque la bruja te puede robar o cosas así, como que nunca hubo tanto así. Pero en la parte mexicana, en mi parte mexicana, pues sí era como que las brujas se comen a los bebés. Además, mi abuela era de un pueblo muy chiquito en Puebla, donde había muchas leyendas, muchas creencias en mitos y todas estas cosas, entonces sí era como las brujas un poquito como la gente que se robaba las cosas, ¿no? Como que si alguien se robaba algo, seguro había sido una bruja. A los maridos. Sí, principalmente a los maridos, entonces sí. Es bien interesante porque justo siento que en los lugares que están un poco más alejados como de lo urbano y de la ciudad hay más leyendas. Yo tengo una tía que vive por el volcán, en las faldas del volcán Popocatépetl. Y yo me acuerdo que de niña a mí me daban pavor las brujas, porque cada vez que yo iba a casa de mi tía, decían que si veías una bola de fuego en la noche, eran las brujas. Sí. Entonces, y que las brujas llegaban y se robaban a los niños, y se robaban a los bebés y se los comían y hacían como muchas cosas con los bebés. Entonces, como en la noche ya es muy, muy oscuro, y antes era más, ¿no? Antes no se veía nada, ahorita como que ya la carretera y ya han puesto más luz y todo, pero en las noches definitivamente no se veía nada. Y a mi tía, bueno, cuando íbamos de visita le gustaba mucho hacer fogatas. Entonces estábamos como en la fogata, pero no se veía nada alrededor, estaba muy despoblado. Ahorita ya no, ya hay muchas casas, pero cuando yo era niña estaba muy despoblado, y siempre si escuchabas un ruido era la bruja, ¿no? Sí. O si te ibas para allá, la bruja te iba a llevar. Entonces como que a mí me causaba mucho, mucho miedo, e incluso había leyendas como la bruja del pueblo, que era como la mujer que sabía herbolaria o que sanaba a la gente y cosas así, pero no te podías acercar. O sea, a mí me daba miedo porque aunque yo sabía que era una persona que curaba con hierbas y así, sí, el conocimiento de medicina tradicional y las curanderas, incluso parteras, ¿no? Que a veces pueden ser tachadas de brujas, me daba demasiado miedo porque yo decía, es que en la noche se convierte en una bola de fuego y me va a comer. Entonces, aunque yo de día la veía y no me parecía una mala persona, en la noche yo decía, se va a convertir en una bola de fuego y me va a comer y se va a robar a mis primitos. Entonces también creo que tengo muy marcada justo lo que decías, ¿no? La imagen de la bruja como de las películas, tipo películas de Disney, que siempre es como esta competencia de la mujer que manda, o es la princesa, sí, o es la bruja, y se va a convertir en una bruja y te va a dañar y te va a querer matar. No sé, siento que la bruja tiene, la idea de la bruja en sí, tiene un montón de matices, pero a lo mejor el que más se ha conocido es este matiz de una mujer mala, de una mujer que tiene un pacto con Satanás, que tiene conocimientos que no debería de tener, y que a final de cuentas como te puede hacer daño si tú vas en contra de lo que esa persona quiere, lo cual me parece demasiado misógino, pero ya lo platicaremos un poquito más adelante, al grado que puede llegar la misoginia de matar a un montón de mujeres. Entonces, esa es mi idea. También la bruja de Blancanieves, me da mucho miedo. Y la película de brujas, no sé si la vieron, donde las brujas convertían a los niños en ratones. A los niños, sí, claro, sí. No, me daba pánico en las noches. Yo decía, no, por favor, no me vayan a convertir en un ratón. Es que sí, creo que todos crecimos con este tema de que, como bien lo mencionas, de que quizás en los pueblos donde no está tan urbanizado, donde no son ciudades, específicamente sí hay como mucho la leyenda de no, es que en la noche que se ve las bolas de fuego, o la señora que es una viejita que alguien vio que como se quitaba las piernas y le salían piernas de pollo o de cabra. Está súper cañón, pero bueno, también entiendes el por qué son leyendas, ¿no? De que pasan de generación en generación y que quizás pues alguien sí vio por ahí algo raro. Y fue así que se perpetuó como una leyenda el tema de las brujas, pero creo que sin duda alguna en todo el estado del interior de la República que te pares aquí, hay una leyenda al respecto. Inclusive creo que en la misma Ciudad de México, en las zonas como Xochimilco, ¿sabes?
o Milpa Alta, zonas que están como realmente no tan urbanizadas todavía como lo es, no sé, la alcaldía Cuauhtémoc. Creo que todavía se puede palpar esta tradición, este tema de las brujas. Uh-huh. Sí, me parece igual. Y no sé, ustedes cuál es como, en cuestión de los diferentes países, por ejemplo, de lo que platicábamos, cuál es como la imagen de la bruja que más las ha marcado. Ahorita, porque ya platicamos de cuando éramos niñas. Ok. O sea que conscientemente ya ya conscientemente puedo... Sí. Uy, no sé si marcado, pero me gusta mucho de esta película. Yo retomaría de una de las películas de terror. Mi género favorito de películas es el terror. Super. Y una de mis películas que se volvió de mis favoritas es The Witch. Entonces... a mí me gustó muchísimo porque creo que englobaron todo el folclore de Inglaterra de aquellos años en esa sola película y en ese personaje en específico. Entonces a mí me gusta mucho esta figura de la bruja que se tenía en esos años, que es más o menos 1600 y cachito del folclore de Inglaterra. A mí me gusta muchísimo eso. A mí creo que el que más me gusta y me parece muy interesante es el de la bruja o el de la hechicera que tienen en las partes eslavas de Europa, porque hay mucho esta situación de no tenerle miedo al poder. Creo que en general, como toda esta idea de generar mitos, de generar leyendas, de que las brujas y no sé qué, se puede explicar mucho, bueno, no sé si exista la brujería o no como tal lo que ellas practican, pero sí le veo un montón de aplicaciones bien padres en la sociología y antropología a lo que hacían. Por ejemplo, estas brujas eslavas estaban muy conectadas con las gitanas, ¿no? Por ejemplo, que son pues los migrantes, podríamos decirlo, ¿no? Y entonces está esta ayuda a los migrantes, ¿no? Está esta conexión entre la gente que tiene poder, un poder que no conocemos, y la ayuda a los migrantes o conexiones, ¿no? Con estos migrantes. Y luego además están todas estas leyendas. Por ejemplo, se me hace súper curioso cómo en esa parte eslava pues de repente empieza a haber mucha infidelidad por parte de los hombres a las mujeres, y entonces de repente hay una leyenda que se crean estas brujas de que hay seres mágicos en el bosque, ¿no? Por ejemplo, que te van a comer si sales de noche, sabiendo que pues en ese entonces pues salían de noche, ¿no? O sea, como que se me hacen cosas muy interesantes, muy inteligentes. Órale, que era como, acuérdate que soy bruja y que mis amigas acá, las comadres del bosque, no, está bien padre porque creo que son brujas que generaron, y en todos lados generaron ese tipo de historias, pero creo que eran rituales o como muchas cosas que simbológicamente y semióticamente uno puede ver que lo hicieron por algo, ¿no? Entonces siento que esa es como la bruja que a mí me ha impactado más, porque siento que rompieron con esta idea de tenerle miedo al poder. A mí me gusta mucho, hay como dos cosas en torno a las brujas que me gusta mucho. Por ejemplo, la idea de la aquelarre, de cómo las mujeres se juntan para planear y para como hacer acciones de poder, me gusta un montón porque siento que también como representa mucho esta idea de la sororidad, de como mujeres poderosas juntas, unidas, haciendo como un cambio, a lo mejor a veces no tan... Pero por ejemplo, tú nos contabas que a veces tiene que ver con la naturaleza, ¿no? En algunas culturas como nórdicas, y aquí en México me gusta, y en Latinoamérica en general, me gusta mucho la idea como de la bruja del pueblo o la hechicera, porque siento que tiene un poder muy fuerte. Hay culturas indígenas y afromexicanas que están gobernadas de una forma muy matriarcal, que me encanta, y que tienen como la mujer más sabia del pueblo es la bruja del pueblo, la que sabe herbolaria, la que maneja, bueno, es partera, la que puede curarte con sus manos y todo esto. Entonces es una mujer que se sabe por la comunidad, que es muy poderosa, que además toda la comunidad la respeta y acepta su conocimiento, y que además esa mujer va transmitiendo su conocimiento a otras mujeres, ¿no? Entonces eso a mí me fascina de la cultura como latinoamericana y de todos los pueblos indígenas y afro que hay en esta región. Igual y también está en otras regiones, pues, pero yo de lo que más conozco es de lo que está aquí, y me impacta mucho porque a final de cuentas no sabes si es magia o no es magia. Por ejemplo, con las hierbas, que hay mucha gente que te sana, no con herbolaria como tal, sino como que te sana de las malas vibras o cosas así. Eso en específico no sabes. De las plantas que te curan es medicina tradicional, y de eso sí sabemos que sí funciona, ¿no?
pero me gusta mucho como el respeto que le tienen a la mujer que tiene tanto conocimiento y no tanto el miedo o el decir como no piensa igual que yo, entonces hay que quemarla. Entonces esa es como para mí lo que yo me quedaría, como la hechicera del pueblo, la bruja del pueblo. A mí me parece súper interesante todo lo que mencionan ustedes, pero rescato muchísimo esto último de que teníamos esa visión hacia estas culturas matriarcales en la que quien sabe más es la bruja, es la jefa de la comunidad. No sabemos si tiene algún tipo de poder especial, pero sabemos que tiene el conocimiento que le permite ser superior a los demás. E inclusive que los hombres, entonces por eso son sociedades netamente matriarcales, y creo que me parece espléndido, pero donde definitivamente, y para entrar a nuestro segundo tema, no pensaban esto, no eran sociedades matriarcales, y por tener o querer tener conocimiento superior al de los hombres, las quemaron, fue en Salem. Bueno, en Salem y en un montón de lugares entre los años de 1600 a 1800. Sí, más o menos. Entonces, para darle a nuestro siguiente tema, que también me gustaría mucho que abordáramos, porque creo que hablar de brujas no podemos hacerlo sin hablar de las brujas de Salem. Claro. Más o menos quisiera primero introducir el tema de el libro, porque el libro hay un libro que se llama El martillo de las brujas, perdón, y este libro viene primero, antes de que iniciara como toda esta quema tradicional de las brujas. Y lo que sucede con este libro es que se publica en 1485. Ojo, yo dije antes 1600, pero creo que está desde antes como toda esta locura. Es de 1485 y lo escribió Heinrich Kramer, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se escribe. Y él fue un inquisidor que específicamente se dedicaba a juzgar a magos y brujas. Los inquisidores más o menos eran aquellos sacerdotes que pertenecían a la Iglesia Católica y que la Iglesia les decía: yo te voy a poner en un tribunal de la Inquisición para que lleves a cabo los procesos. Y contrario a lo que quizás socialmente entendemos, la Inquisición no llevó tanto las quemas de brujas. O sea, estos fueron como, inicialmente eran los casos más extremos. Incluso la misma Inquisición, los mismos teólogos y demás inquisidores creían que este era un extremismo al cual no debíamos de llegar en todos los casos. Sin embargo, lo que Heinrich Kramer aportó con este libro es que, pues no, que tal cual, básicamente él tenía como un odio fundado y motivado, según él, hacia las mujeres específicamente, porque, ojo, el libro se llama El martillo de las brujas, no de los hechiceros, no de las personas que están en contra de la religión católica, no, es el martillo de las brujas. Y lo que en él platica es básicamente un procedimiento, un ABC, de si una mujer actúa de tal forma, entonces se le debe de quemar por ser bruja. Y aparte impone la pena ahí, o sea, te dice qué castigo debe de proceder si es que ella se comporta de tal o cual manera. Entonces, también en este libro lo que rescato muchísimo y creo que es primordial para entender un poco de por qué estamos hablando desde la taberna feminista sobre las brujas, es que en este libro lo que él plasma es que las mujeres, pues lo voy a decir con toda y grosería, tal cual, las mujeres somos pendejas por naturaleza y nos dejamos guiar por los deseos carnales y sucumbimos ante ideas contrarias a los de la iglesia. Básicamente este hombre estaba enojado porque las mujeres queríamos saber más allá y porque cuestionábamos a la iglesia católica. Entonces, para él, como nosotros éramos el sexo débil, pues evidentemente era quien el diablo iba a abusar más. Claro. Entonces, ¿con quién iba a hacer pacto? Y por eso es que dijo, pues ¿a quién le vamos a dar en la madre? Pues va a ser a las mujeres, a las brujas, tal cual. Pero llegó a un punto tan absurdo que él creía que si tenías un lunar en el cuerpo era porque habías hecho un pacto con el diablo y ahora eras bruja. O si tenías, no sé, una mascota, por ejemplo, que esa mascota tenía dentro un demonio y era un indicio para decir que tú eras bruja o que en tu casa se practicaba la brujería. O sea, este señor cayó en lo absurdo y lo terrorífico de todo este libro es que se utilizó como código de procedimientos penales para llevar a cabo los juicios que siguieron en los demás años. Pese a que se le abrió un procedimiento 5 años después de la publicación de este libro a Heinrich Kramer porque justamente otros teólogos no estaban de acuerdo, porque creían que las prácticas eran poco éticas. Pero aún así después les valió
y dejaron que siguiera la quema de brujas bajo este libro. No, y que además este libro también cabe recalcar que fue fundamentado en cosas mágicas, ¿no? Creo que lo que estaba condenando este libro justamente era la magia, la hechicería, esta situación de tener más poder, de cosas tan tontas como tener un lunar. Pero entonces de repente había teólogos que preguntaban, oye, pero ¿de dónde te estás sacando eso del lunar? ¿No? O sea, como si esto no lo estamos manejando desde la Inquisición científica como tal, o como política incluso, ¿no? Porque la mayoría de códigos penales en ese momento, pues estaban pactados, ¿no? Por la Inquisición, y había muchos teólogos que no estaban de acuerdo, y entonces esta persona les dice, pues es que Dios me habla, ¿no? O Dios, lo que pasa es que Dios me dice, cuando me comunico, me manda señales de que los lunares son malos, ¿no? Entonces ahí está otra vez esta incongruencia que además es perpetua porque todavía existe, ¿no? Incluso en nuestros días, de cómo los códigos penales o cómo algunas leyes o cómo algunos manuales de procedimiento jurídico, por así decirlos, están basados a veces en la misma ilógica o en la misma situación que ellos quieren castigar, ¿no? Que era, voy a castigar magia con este manual que según yo Dios me habla, ¿no? Y por eso sé que así es, ¿no? Entonces también está como incongruencia perpetua del patriarcado como institución social, ¿no? De decir, cuando se me acaban los fundamentos, entonces saco a Dios y ya con Dios eso me ¿no? habla. Aparte, qué pedoneta, ese güey Dios le hablaba y nosotras éramos las brujas. O sea, era como, sí. Bueno, es que, por ejemplo, yo respeto a todas las personas que deciden en su creencia y fe unirse al catolicismo o al cristianismo, pero es que en base, o sea, como desde su raíz, el catolicismo y el cristianismo llegan a ser muy misóginos. O sea, el hecho de que te digan que la mujer fue la culpable de que te sacaran del paraíso por pecadora, o sea, es lo mismo que este hombre está escribiendo en un libro diciendo como que la mujer es la imagen del pecado porque por ser más tonta y por tener menos fe en Dios y así, entonces es más fácil que la seduzcan. Es la misma idea de que Eva se comió la manzana, claro, y sí, que porque ella no pudo resistir la tentación, entonces nos bajaron del paraíso, ¿no? Es la misma idea de que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre para que el hombre no se sintiera solo. Entonces creo que en sí irnos como desde el lado de la religión y de Dios dijo y Dios me habla, lleva mucha discriminación y mucha misoginia detrás, que además también, si esa misoginia llegó al grado de decir, si te ahogas y te mueres, es que no eres bruja, ¿no? Claro. Pero si sobrevives a que te avienten con el bruja. pulgar unido a los pies, entonces eres bruja, entonces al final te van a matar, o sea, sí, claro, no hay forma de que te salves, y así llega la misoginia de una persona que se convierte como en el pánico completo y la locura de todo un pueblo, y de no solo Salem, ¿no? Muchos otros pueblos en diferentes partes del mundo. Sí, no, y además este proceso de institucionalizar la fe por medio del patriarcado, ¿no? Porque hay que decirlo, había muchas brujas que eran católicas, que tenían la fe católica, que seguían o se seguían por algunas reglas del catolicismo, pero a fin de cuentas había acciones que a estos personajes les molestaban, y entonces esta también tremenda cosa que siempre pasa con cualquier fe, no nada más con la católica, ¿no? Que el patriarcado la utiliza para institucionalizar el patriarcado por medio de una élite, ¿no? Que no siempre representa la fe de esas personas, ¿no? Por ejemplo, es como tú dices, yo siempre voy a respetar a la religión católica, cualquier religión, pero sí tratar de hacer esa diferencia entre la religión como tal, los libros, que también a veces llegan a ser muchísimo, muy misóginos, pero a fin de cuentas el abuso casi siempre es como dentro de este proceso de institucionalizar el patriarcado por medio de la religión, y creo que eso fue lo que hicieron totalmente con Salem. Claro, probablemente el tema inicial no eran quizás los libros, aunque sí hay mucha misoginia interiorizada en ellos, pero el problema mayor vino cuando a alguien se le ocurrió, cuando a un vato machito, claro, se le ocurrió interpretarlo y alguien le creyó. Ahí vino el problema, y creo que las brujas de Salem tal cual representan eso, de que quemaron a mujeres porque querían saber más, porque no estaban contentas con su estilo de vida, porque querían llevar más allá su proyecto de vida. Entonces
me parece totalmente injusto, pero no me parece alejado de lo que hoy en día vivimos, porque ustedes dirán, ay, hoy en día ya no se queman mujeres, no, o sea, simplemente volteemos a ver el Código Penal, todavía tenemos penalizado que las mujeres aborten, y ojo, ya cambió con el criterio de la Corte, pero todavía lo tenemos en leyes. Sí, todavía está en el Código Penal de muchos estados. Y otra cosa que me parece muy importante recalcar es como una de las historias de las primeras mujeres que fueron acusadas para brujas en Salem, que era una mujer que su esposo había fallecido y decide andar con una persona, bueno, con una persona que estaba dentro de su servicio, y ella dice como, bueno, yo, ya que mi esposo no está, yo me voy a hacer cargo de las tierras y de todo lo que quedaba, y entonces yo me voy a quedar como la cabeza del hogar, y de pronto fue la tercera mujer en ser acusada por ser bruja, ¿no? Evidentemente hay muchas personas que dicen como, era diferente porque era bruja, o la acusaron de ser bruja porque era diferente. Yo creo que es muy evidente que la acusaron de ser bruja porque era diferente y porque quería ir como más allá, como el hecho de decir, ya falleció mi esposo, pero yo puedo tener como otra relación después de eso, o quiero ser la encargada de las tierras y de las decisiones importantes de lo que viene con mi patrimonio, o sea, quiero ser la dueña del patrimonio y no que el patrimonio se vaya para mi nuevo esposo. Entonces, todo este tipo de cosas que, justo como decía Heiki, ¿no? A lo mejor pensamos que es como, no, ya pasó hace mucho tiempo, eso ya no pasa, pero sí pasa. Hay códigos penales que tienen, justo lo que decíamos en el episodio del aborto, ¿no? Hay códigos penales que te castigan más fuerte si no eres una mujer de buena familia, o te reducen la pena si tu novio te da permiso de abortar. Sí, no, o la parte de criminalizar incluso como la decisión sobre ti misma, ¿no? Que creo que es la parte también que pasó en Salem. Recuerdo que leí alguna vez uno de estos juicios que fue también una mamá que regañó a su hijo por hacer algo malo, ¿no? Y entonces el hijo se molestó y fue y la denunció ante la Inquisición por bruja, ¿no? Y al rato ya matan a la mamá, ¿no? Entonces ahí también me pongo a pensar mucho que sigue sucediendo hoy en día esta parte también como de la narrativa de creerle siempre a la parte masculina tanto en un juicio como en la sociedad, ¿no? O sea, si una persona nos cuenta una historia acerca de una mujer, casi siempre tendemos a juzgarla luego, ¿no? Y está un montón de grupos de mujeres, ¿no? Las indígenas, las que marchan, las que pintan, las que acompañan en aborto, ¿no? Las aborteras, o sea, todas las mujeres, todos los grupos o nichos de mujeres que hay como tribus, yo les diría como de mujeres, siempre hay una narrativa súper rara y súper criminalista acerca de lo que hacen, ¿no? Y nunca escuchamos la voz de la mujer, entonces yo diría que ahí pues hasta podríamos decir que nos están quemando, ¿no? Porque si no nos están escuchando y además están legislando sobre de nosotras mediante estas narrativas que son meramente misóginas y hechas por hombres, y además hombres berrinchudos, hombres enojados, ¿no? Claro. Porque esta es la situación, o sea, mi mamá me regaña por algo que sí hice mal, la denuncio como bruja y entonces la queman. No es exactamente lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, la mujer va y pinta y entonces yo la criminalizo y la juzgo porque pinta, pero no me pongo a pensar por qué fue a pintar, ¿no? O sea, lo mismo que con el niño, ¿no? Bueno, pero ¿por qué regañó al niño? Entonces creo que también está esa parte también filosófica o incluso como de aceptar las narrativas patriarcales 100% sin siquiera decir, oye, bueno, pero a ver, ¿qué está pasando, no? Sí, igual me parece que es importante recalcar como el papel que toma el pacto patriarcal entre hombres. Claro. En la quema de brujas y en la actualidad, en lo que continúa sucediendo, ¿no? Sí creo que es más común que las mujeres nos juntemos, que desde que se empezó a hablar un poquito más de la sororidad, que yo escuchaba mucho que una mujer es el peor enemigo de otra mujer, y que además, si te tocaba, mi papá lo decía mucho, ay papi te amo mucho, pero sí lo decía mucho, era como, es que las mujeres que son jefas son unas brujas, y así tal cual, claro, ese era el adjetivo bruja que le ponía a las mujeres jefas, ¿no? Las mujeres jefas son unas brujas y te van a tratar súper mal y te van a hacer la vida imposible, y creo que últimamente se ha ido como desenredando esta idea de que la mujer es el peor enemigo de otra mujer, y nos hemos hecho más como aliadas y amigas que se preocupan la una por la otra. Entonces, en toda esta idea del pacto entre mujeres y la sororidad, también ha surgido un montón y ha salido muy a flor de piel como el pacto entre hombres, claro, y el pacto patriarcal que entre ellos sostienen como amigos, ¿no? Así como
como tú como hombre no vas a levantar la voz para decir mi amigo violó a una mujer cuando estaba borracha. Tampoco en Salem había hombres que levantaran la voz para decir no es una bruja, yo porque creo que esta mujer es inocente, yo creo que esta mujer solamente es inteligente, no la puedes matar, ¿no? Y como a final de cuentas las estructuras de poder están llenas de hombres, si no tenemos a hombres que decidan romper el pacto y ponerse un poquito, ser más empáticos y ponerse del lado de no tienes razón, pues va a ser muy difícil que a final de cuentas logremos hacer un cambio más grande, que ahorita en México ya hay paridad en varios órganos, pero y justo lo que decíamos, ¿no? Cuerpo de mujer no significa mentalidad feminista. Bueno, sí, claro, de o sea, equidad de género. Debería, pero en realidad, pues, el tema de paridad de género, y ya le dedicaremos, espero, un episodio entero, pero pues netamente nos están dando espacio solamente por que somos número, mujeres, por número, por requisito, exacto, no porque tengamos una agenda feminista y no porque se reconozca que somos igual de capaces, solamente se nos está abriendo el espacio como muy a la de fuerzas. Sí, y creo que también, por ejemplo, está como también esta parte de no cuestionar y no hacer caso a los cuestionamientos que están las mujeres llevando a la voz, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que según toda esta situación de los juicios de Salem, pues se quemaban las mujeres por ser malas, ¿no? Pero nadie fue para decir, oye, bueno, pero vamos a cuestionar por qué están siendo malas. En la religión católica, dentro de su libro más sagrado, dice que no ibas a matar, ¿no? Y es uno de los mandamientos más importantes, y ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban esos hombres, esos esposos, esas parejas, esos hijos, ¿no? O sea, era un pacto, o sea, cuando la gente dice que no existe el pacto patriarcal, es como, fíjate durante toda la historia y quedarte callado, o sea, no elegir un partido es elegir el partido de la opresión. Y creo que eso han sido las brujas siempre, ¿no? Como grupos, porque también hay que mencionarlo, había mujeres trans desde entonces, ¿no? Que se autodenominaban brujas y también era contra ellas. Entonces hay muchas situaciones que podemos como aportar, pero creo que una muy importante es esta situación de los grupos oprimidos, o sea, de ser mujer y de estar oprimida, y que nadie cuestione por qué te están violentando y que nadie cuestione por qué están actuando como están actuando contra ti, a pesar de que incluso legalmente, ¿no? Pasa con el aborto. Muchas de las constituciones en todo el mundo, no nada más en México, como tal no decían nada acerca de decidir sobre ti y de repente empiezan a legislar en contra, ¿no? Te empiezan a criminalizar, así como lo hicieron en Salem, y nadie cuestiona nada, o sea, nadie defiende la ley, ¿no? Cuando se trata de defender la ley y estos grupos a veces pro vida y todo eso, ¿no? Están súper clavados con defender la ley y a fin de cuentas cuando tienes que defenderla, cuando sí la están violando, este pacto patriarcal, ¿no? Entonces creo que está como súper visible que ese pacto todavía no muere, que está más fuerte que nunca y que tenemos que romperlo. A mí Ay, perdón, amiga. No, sí, es que creo que para nosotros es completamente visible porque estamos dentro del tema, pero mucha gente que probablemente nos escuche y no tenga ni el menor acercamiento va a decir, ¿de qué hablas? ¿Qué tipo de pacto patriarcal te refieres? Y yo creo que está mal porque debemos de entenderlo con cosas tan simples como las que tú nos narrabas. Por ejemplo, yo lo visualicé muchísimo con este tema de, por ejemplo, los pro vida. Sé que el episodio no es como de aborto, pero creo que donde lo aterrizo más es como los pro vida, con el hecho de que ellos decían que el aborto fuera permitido solamente en casos de violación. Y es como, a ver, si realmente te importara la vida de ese ser humano que está en formación, dirías no, o sea, inclusive en estos casos se debe de prevalecer la protección jurídica que se le da a la vida desde la concepción, pero no, netamente. O sea, a ellos les importa que, ok, pues es que fue violada, pasó por una agresión sexual, pues vamos a darle chance. Exacto. No. Y otra vez esta narrativa que te digo, ¿no? Es lo mismo que este señor, ¿no? A mí Dios me habló. Entonces no tienes ningún libro, no tienes ningún documento en donde tú digas por qué se va a hacer esa excepción, o sea, por qué voy a criminalizar a la que no fue violada y a la que sí fue violada así, ¿no? O sea, le voy a dar una pauta desde mi perspectiva ideológica completamente individual y que no tiene ningún fundamento, pero lo hago ley, ¿no? Lo hago libro, lo hago documento y además salgo y peleo por eso, ¿no?
Se Y me parece que ahí hay un punto muy importante que recalcar también de las brujas de Salem, que es como en el libro, y lo que la persona que escribió el libro muchas veces decía era como que la mujer sucumbía mucho a los deseos carnales, ¿no? Claro. Y entonces tenías que castigar el hecho de que la mujer sucumbiera a sus deseos carnales, y a lo largo de la historia se ha criminalizado un montón a la mujer que decide sobre su cuerpo, no solo para tener un aborto, sino también para vivir su sexualidad libremente. No, entonces en este caso de Salem, si tú decidías tener una pareja sexual y no estabas casada, o si tú decidías que ya no querías estar con tu esposo y querías estar con otro hombre, pues entonces eras una bruja que había sucumbido a sus derechos carnales y por lo tanto te merecías un castigo. Y si les suena raro es porque suena muy parecido a lo que hacen con las mujeres que abortan, porque es como tú decidiste libremente sobre tu sexualidad, no debiste haber hecho eso. Debiste esperarte a estar casada y a poder tener un bebé, y como no lo hiciste, te mereces un castigo. Y va a ser tener ese hijo, aunque no O quieras. que te metan a la cárcel por decidir no tener ese hijo. Exacto. Y así de absurdo como sonaba en Salem, sigue sonando sucediendo. ahorita y sigue sucediendo. Y me parece muy importante recalcar el tema de las mujeres trans, porque creo que en algunas comunidades, a veces siento que Latinoamérica está... que en algunos temas, por ejemplo, el derecho a la mujer a caminar libremente por la calle sin ser acosada y todo eso, hay algunos países de Europa que lo tienen muy bien controlado, que no importa la ropa que uses, puedes salir sin miedo, y en Latinoamérica no. Claro. Pero también creo que en las comunidades indígenas y en las comunidades afro a veces van, en algunos temas en específico, en otros no, porque también como se protege la venta de mujeres en algunos lugares, pero en otros hay culturas que son muy matriarcales y que incluso reconocen a las mujeres trans como mujeres que se deben de proteger, y les dicen mushes, ¿no? Y los mushes están dentro de la cultura y son personas, son mujeres a las que respetan bastante, porque están como en ese cambio de la masculinidad a la feminidad, y las valoran muchísimo. Y también desde las comunidades indígenas, como ya sabíamos, hay muchas personas que valoran demasiado a las mujeres que tienen un conocimiento extra, ¿no? Entonces creo que a veces también deberíamos como voltear a nuestras raíces para abrir un poquito esta perspectiva, porque hay curanderas que siempre han hecho abortos. Exacto. Porque hay parteras que siempre han recomendado a las mujeres no tener un embarazo si no es seguro, porque hay parteras que ayudan a las mujeres a llevar su embarazo de la mejor forma, porque hay curanderas que se preocupan por la salud física y emocional de otras mujeres, aunque esta salud vaya en contra del mandato del patriarcado. Entonces, creo que también nos hace falta como ver que esta figura de la bruja, a lo mejor en otras culturas, no está tan estigmatizada como lo estuvo en Salem. Y la sexualidad de la mujer, que siempre ha sido foco de atención. Hasta la fecha, los titulares de los noticias Sí, es como... hombre, qué horror. Llevaba falda. ¡Que te valga madre! Si llevaba falda, muy mentanga, ¿qué importa? Claro, no, y creo que también es un proceso súper padre, porque creo que también siempre buscamos las respuestas como hacia futuro, ¿no? Y muchas de las respuestas creo que ya estaban en muchas de las culturas ancestrales o culturas indígenas, pero también el eurocentrismo, y a mí es que ese tema también me puedo aventar un podcast solito de eso, porque cómo hemos también incluso, o sea, llevado esta idea eurocentrista de la bruja también a todas las brujas, ¿no? Entonces creo que está bien padre ver cómo cada cultura, lo que tenía en común con las brujas, y principalmente las culturas que aceptaban a las brujas como matriarcas, como personas líderes que tenían más conocimiento que los demás y podían llevar al progreso, ¿no? Incluso, pues casi siempre son este respeto a ser distinto. También este respeto mucho a la espiritualidad, a creer en que, por ejemplo, la feminidad cabía en un cuerpo de lo que se consideraba un hombre, lo que se consideraba una mujer, ¿no? Y entonces de repente nos podemos dar cuenta que muchas de las ideas que nos dicen progres, ¿no? No son tan progres como parecen, ¿no? Porque son de hace mucho tiempo, solamente es entender esta situación que tenían de ser un poco más flexibles, de no socorrer o no caer en esta visión eurocentrista de así son las cosas, y casi siempre también esta visión eurocentrista católica de la polaridad, ¿no? El bueno y el malo, el blanco y el negro, mujer y hombre, ¿no? Como que de repente si te pones a ver estas culturas en donde las brujas eran una realidad y además eran veneradas, no es así, ¿no? Es polarizada, no es esta estructura muy patriarcal, muy misógina de polarizar todo. Creo que está padre ver esas culturas, y si no rescatar todo, porque pues también había
en todas las culturas hay cosas terribles, pero sí rescatar esas partes, ¿no? En las que a lo mejor muchas cosas de las que están ocurriendo aquí ya ocurrían y estaban bien para ellos, ¿no? Entonces, pues, si para esta cultura estaba bien, ¿por qué yo lo voy a satanizar y por qué yo lo voy aparte a legislar? O sea, ¿no? Creo que es padre poder ver esa parte también. Oye, Ani, y nos gustaría que nos platicaras un poco más, y evidentemente te preguntamos a ti porque tienes como más el tema presente por el choque cultural de tus papás, de tu crianza. No sé si es muy distinta la forma en que se tiene la figura de las brujas aquí en Latinoamérica que en otros países. No sé, del cualquiera que nos quieras platicar. Creo que sí. Por ejemplo, creo que en Europa, como ya les había mencionado, incluso como en la cultura vikinga, por ejemplo, en culturas nórdicas, eran muy veneradas. Se les respetaba muchísimo. Por ejemplo, hay un personaje dentro de la cultura vikinga que me gusta mucho que se llaman las volvas. Son mujeres que eran adivinas, se supone que eran las que leían las runas, entonces los vikingos, incluso hombres, pues eran su más preciado tesoro porque ellas, por ejemplo, les podían decir pues para dónde navegar, ¿no? Okay. Cuándo sí ir, cuándo no ir, etcétera. Entonces eran personas a las que recurrían por pues conocimiento, ¿no? Y además se me hace muy padre como este análisis, hacer el análisis detrás de las volvas, porque también eran mujeres. Recordemos que los vikingos no eran tan patriarcales en el sentido de que dejaban que vikingas fueran con ellos a las guerras, por ejemplo. No era como que, no, la mujer se queda en la casa, ¿no? La que quería pelear, sí, no, la que quería pelear, órale, duro con todo, ¿no? Entonces, pero ahí de repente lo que sí pasaba era que ya en el barco, ¿no? Estos machitos vikingos, no, pues avienten primero a la mujer porque pues ella quiso venir, ¿no? Ella, y además, que se me hace mucho como ahorita, ¿no? Esta situación de, no, pero pues eres feminista, tú pagas la cuenta, ¿no? Porque, ¿no? Sí. Oye, tú eres feminista, pues vete tú sola a tu casa, ¿no? Porque pues no querías feminista, ¿no? Entonces siento que era lo mismo, tú querías venir, ¿no? Entonces pues ahora aviéntate tú primero con el más grandote, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que las volvas sabían que esto sucedía y entonces las volvas se inventaban estas historias otra vez como, no, pero es que Odín me dijo que si ella se va, va a traer mala suerte, ¿no? Y entonces protegían a las mujeres. Entonces uno piensa de repente como, igual la magia no existe. Yo siempre he tratado de ver la magia en eso, en esta manera tan inteligente que las mujeres hemos encontrado para manipular de cierta forma la creencia popular y poder usarla para desoprimirnos, por así decirlo, ¿no? Entonces a mí me parece súper padre esta idea de que los hombres, primero que nada, buscaran a estas mujeres, porque yo, aceptando que ellas tienen el conocimiento que yo no, y después que estas mujeres se tomaran el papel solidario 100% y decir, no, pues no voy a mandar a mi hermana al matadero, ¿no? Entonces me voy a inventar una historia para que estos pues la dejen aquí y vayan y se maten ellos, porque además la idea de estarse matando, no, pues es de ellos, ¿no? Nadie, claro, ¿no? Entonces, está padrísimo que haya como estos personajes que podamos analizar, que no son como el personaje de esta bruja como horrorosa, ¿no? Y me encanta porque ahí siento que regresamos un poquito al pacto patriarcal de... Claro. Ella quería venir, pues entonces que ella se lance, y también a la sororidad de, no, o sea, independientemente si ella quiere o no pelear, también ustedes son un chingo, vayan ustedes primero, y ya después, ella va después, y me parece que este tipo de actitudes continúan, justo con lo que decías, no, hace como 2 episodios tuvimos una charla justo del hecho de que hay hombres que dicen como aliades feministas, entre paréntesis, que dicen como, no, como tú eres feminista, entonces tú págame. Sí, o como tú quieres igualdad, entonces te vas tú sola. Y tuvimos un montón de comentarios en TikTok y en Instagram de hombres enojados. Pues es que si querían equidad, ¿no? O sea, nada más cuando les conviene. Sí. O sea, si no han escuchado esa conversación, vayan al episodio de Red Flags. Sí, que tuvimos como esta idea de pelearnos. Bueno, no pelearnos, recibimos bastantes comentarios de hombres enojados porque era como, pues si tú querías, entonces te aguantas. Y es un poquito... Justo esto, ¿no? Si tú querías tener un conocimiento extra, entonces te aguantas y te van a quemar. Si tú querías tener una vida propia, entonces te aguantas y te van a quemar. Entonces, como hay que irnos desarraigando de todas estas ideas. Además, ¿sabes qué? Que este tipo como de brujas, nuevamente volvemos al mismo tema. Eran mujeres que tenían un conocimiento superior
y que decían por dónde navegar, probablemente porque ellas justamente sabían por dónde sí y por dónde no. Claro, y exacto. les ayudaban. Y además en este tema de ser sororas decían, bueno, si avientas primero a tu guerrera, pues va a suceder esto, mejor te tienes que aventar tú. Entonces, claro, yo creo que es lo rescatable, justamente, es lo rescatable y lo que tenemos que darle más importancia, que las brujas no son las que nos contaron, no son las que viven abajo de tu cama o viven ahí en la choza, alejado en el pueblo y que te van a hacer daño y que se van a comer a los bebés. No, o sea, simplemente nos hicieron esa idea porque creo que las sociedades machistas, patriarcales tenían muchísimo miedo de que estas mujeres crecieran. Entonces, de alguna forma lograron que les tuviéramos miedo y que ahora hasta las lapidaran. A mí me encanta este tema porque, por ejemplo, también creo que podemos desmitificar desde la misma brujería, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, un escrito muy padre de Margaret Atwood, que justo habla de las chicas no populares, se llaman Popular Girls, y habla mucho de la bruja como figura dentro de los cuentos, y la va desmitificando, ¿no? Va diciendo, ok, la bruja es la mala, ¿por qué la bruja tiene el jardín mágico, no? Es la que se esfuerza. ¿Por qué la bruja tiene el conocimiento para curarte? Pues porque es la que estudia, ¿no? ¿Por qué la bruja es la que siente envidia? Pues es porque la oprimes. ¿Por qué la bruja hace un análisis súper padre de las brujas, ¿no? Porque, ok, o sea, yo me comí a Hansel y Gretel, sí, pero ¿quién los dejó en el bosque? A ellos solos, ¿no? O sea, como pues yo nomás voy cachando lo que se me presenta, ¿no? Y entonces es una manera muy irónica de decirlo, pero sí, me encanta, ¿no? Porque es como, bueno, sí, o sea, la madrastra golpea y lo que tú quieras a Cenicienta, ¿y el papá? ¿Dónde anda, no? El padre ausente. El padre ausente. No, o sea, entonces sí fue como, ¿yo realmente soy la mala? ¿O son ustedes y nomás me quieren a mí poner la pelotita, no? Yo siento que está bien padre desmitificar eso porque me llama mucho la atención que siento que pasó de nuevo esta parte de las volvas. Por ejemplo, no sé si supieron, pero hubo una situación cuando Trump estaba como tratando de reelegirse, que muchas de estas chicas que pertenecen a esta parte de la brujería, que es más una religión que brujería, pero bueno, que se llaman Wiccas. Entonces hicieron un ritual en el que decían que o sea, se pusieron alrededor de la Casa Blanca y dijeron que iban a hacer un maleficio para los políticos malos. O sea, no dijeron para Trump, no, dijeron vamos a hacer un maleficio ahorita y vamos, como se me ocurre también la vez que quemaron chiles aquí en México, ¿no? Sí, para que salieran los políticos del ayuntamiento. Exactamente, ¿no? Como ahí está esta situación, ¿no? Y entonces ellas dijeron, no, pues es que aquí vamos a hacer un ritual y no lo estamos agrediendo a él, porque, o sea, yo voy a hacer un ritual para que los políticos corruptos que se quieran reelegir, si se reelijan, les caiga el maleficio, ¿no? Y entonces aquí ya de repente como que Trump le bajó, o sea, sí podemos ver que a lo mejor la magia no es esta cosa que nos dijeron de la bola mágica, de la varita mágica, ¿no? Pero sí hay magia que podemos hacer con el conocimiento y que es por eso que siempre nos trataron de poner como las malas, ¿no? Porque sí hay cambios, o sea, sí hay cosas que puedes ver, como decíamos, las leyendas que se inventaban, las volvas protegiendo a las hermanas, las nuevas brujas o las brujas contemporáneas haciendo hechizos para que los políticos sufran, ¿no? O sea, sí tienen consecuencias a fin de cuentas y creo que es una manera muy inteligente de abrazar el conocimiento que no nos permitieron tener y además protegerlo con esta idea mística de que si te acercas van a pasar cosas malas, ¿no? Igual creo que hay una parte que hay que destacar un montón, la idea de la maternidad y de la paternidad, porque siempre hemos asociado a una mujer mala con una mujer que no le gustan los niños, que se comen los bebés, que no quiere ser mamá. Incluso en las brujas, ¿no? Es como, se comen a los bebés y persiguen a los niños. Porque lo que una mujer más mala puede hacer es no amar a los niños, ¿no? Entonces es como esta idea de que la maternidad siempre tiene que ser perfecta y siempre tiene que ser deseada. Y que si tú no entras en el concepto de una mujer que busca la maternidad, entonces eres una bruja, una amargada, te vas a morir con gatos, porque también eso me parece importante, ¿no? En Salem mataron a muchos gatos. Claro. Sí. Porque los gatos eran los compañeros de las brujas. No, y que además también me llama mucho la atención que la bruja, por ejemplo, pintada en los cuentos de hadas, también es, como bien dicen ustedes, esta relación de la no maternidad o de no sucumbir ante tener hijos, ¿no? Pero creo que algo bien importante también es analizar bien y a fondo las brujas en los cuentos de hadas, porque la maternidad también a veces va en maternar hombres,
¿no? O sea, maternar personas adultas y tener que hacerles el trabajo, ¿no? Esta idea de pagarles la cuenta. Entonces las brujas, si se dan cuenta, son las mujeres dentro de los cuentos de hadas que no maternaron hombres, que no accedieron al matrimonio forzado, que no accedieron a lavarle, plancharle, cocinarle, además ser su objeto sexual, ¿no? O sea, son también, está esta idea de la maternidad de la bruja es la que decide y la bruja es la que no es mamá, pero también es la que no es mamá del vato promedio que no sabe, o sea, que no es un adulto responsable, ¿no? Y entonces la bruja también es esa, ¿no? La que se quedó sola, la que tenía un gato en lugar de un marido, la que tenía el jardín y que se enfocaba, y también la que trató de persuadir a las otras, ¿no? O sea, si nos vamos a los cuentos, ajá, exactamente, si nos vamos a los cuentos, así los más viejos que no los de Disney, pero los de los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? O sea, la imagen de la bruja sí es más la persuasiva, la de, oye, güey, neta te vas a casar con ese vato, ¿no? O sea, oye, neta, lo viste una vez y, o sea, y tu hermana se literal, o sea, ese güey dejó que se cortara el pie para meterlo para ver si se casaba con ella, ¿no? O sea, como de, o sea, ¿eso quieres para ti? ¿No? Entonces siento que también está esta idea de la bruja como la que no acepta el abuso, ¿no? La bruja como la persona que no materna violencias, que no materna abusos y que no sucumbe ante el poder social pues eso es lo que tiene que ser, ¿no? Creo que o que no materna bien, ¿no? Porque muchas veces como que tenemos la idea de la bruja o la madrastra como la mujer que forzadamente tuvo que criar a una hija, que esto es bien extraño porque siempre en los cuentos de hadas y en los cuentos tanto viejos como de Disney, las princesas no tienen mamás. Claro. Eso está raro, ¿no? Claro, y entonces está raro que las protagonistas no tienen mamás y fueron abandonadas. Sí tienen papás, pero sus papás evidentemente no la saben cuidar muy bien, sí, porque Blancanieves se comió una manzana envenenada. Andan perdidos por ahí. Blancanieves se acabó en una casa con 7 cabrones. Como si Blancanieves hubiera tenido una mamá, eso no hubiera pasado, porque la mamá hubiera estado como ahí al pendiente. Sí, pero también se tiene como la idea de esta bruja, la que no materna bien. Claro. Si tú no eres completamente entregada y amas a tus hijos por sobre todas las cosas, a tus hijos por sobre todas las cosas, si tú no querías ser madrastra y te forzaron a ser madrastra y entonces ahora no te sientes cómoda con el hecho de tener que cuidar a otra persona, entonces eres una bruja, ¿no? Y esta idea de las mujeres que se quedan solas, que son unas brujas y unas amargadas, se sigue perpetuando. Claro. O sea, hay un buen de mujeres que todavía tienen miedo a no estar dentro de una relación antes de cierta edad. Hay un buen de mujeres o sea, este estereotipo de la mujer con gatos, o la mujer con muchas plantas, o la mujer con un jardín, continúa hasta la actualidad diciéndonos como si haces esto, entonces te quedaste sola, eres una bruja y eres una amargada, ¿no? Entonces creo que también como darnos cuenta que las brujas no es algo que pasaba hace mucho tiempo, que pasaba en Salem, que pasaba en algunos cuentos que nos pasan de boca en boca en algunos pueblos, por ejemplo. No, esto sigue pasando, te siguen estigmatizando por el hecho de no querer tener una pareja y que además seguimos poniendo la imagen del hombre como, ay, pobrecito, claro, pobrecito, porque las brujas hacen cosas que hacen un pacto con Satán y por eso son que más hacen que inteligentes, se quede ¿no? así. No, y incluso también o sea, bueno, el satanizar también a las amigas, a los aquelarres, ¿no? O sea, creo que esta parte de las comunidades también, creo que algo que hemos entendido, creo yo, en este siglo es la importancia de las comunidades y del acompañamiento entre mujer-mujer, ¿no? Entonces de repente empieza a haber comunidades de mujeres como las aborteras, ¿no? Como las, no sé, incluso como entre amigas, ¿no? Todos estos talleres que hay de repente que son comunidad a fin de cuentas, ¿no? Y entonces satanizar, burlarte, ¿no? Decir cosas malas, por ejemplo en las parejas, ¿no? Decir cosas malas de tus amigas, ponerlas a pelear, el típico vato que anda con 4, ¿no? Y luego las pone a pelear a ellas, en la familia, el querer separar como a las tías, ¿no? O sea, siempre está esta situación también de satanizar la comunidad femenina y ponerlas a pelear justo para que no lleguen a este diálogo, exactamente, que provoca la unión, porque a fin de cuentas es también empatizar, ¿no? De repente lo individual se hace político. Y si empiezas a hablar con otras mujeres, te vas dando cuenta, ¿no? O sea, no manches, pues esto que tú estás pasando también me pasa a mí. Esto que te están violentando también me lo violentan a mí. Podemos hacer una comunidad para que eso no suceda. Y entonces está este pacto patriarcal otra vez, ¿no? De satanizar las brujas. Es que
no sé, crear problemas entre ellas, todo eso, ¿no? Entonces creo que todo eso va también de la mano con satanizar la idea de la bruja. Es que volvemos a lo mismo, es el tema de que la sociedad patriarcal le ha tenido miedo a que las mujeres con ese conocimiento, con ese poder, se unan y crean en este tipo de alianzas que las proteja de los actos a los que por ley, por creencias, por costumbres, se les puede juzgar o se les puede castigar inclusive. Yo creo que si en Salem no hubiera ocurrido la quema de brujas, hubiera crecido muchísimo más el conocimiento científico, hubiera crecido más la medicina alternativa, porque en realidad eran mujeres que tal cual se dedicaban a ese tipo de cuestiones y que fueron juzgadas, hubiera crecido no sé cómo mencionarlo, pero como el ateísmo quizás, claro, o la no creencia específicamente en la religión católica, la libertad de creencias, creo que ese sería el concepto. Creo que hubiera crecido desde ese entonces, pero no, prefirieron literalmente matar mujeres, y torturar, porque solamente no estaban de acuerdo con lo que en ese momento estaba bien. Y luego matarlas como de diferentes, si quieres se lo puedo. Pero es que el FIFA se quedó como muy entrado en la conversación. Perdón a los que solo nos están escuchando por Spotify, Heike iba a hacer su refill del vinito porque hoy es el primer episodio que estamos tomando vinito. Sí, es que estamos grabando esto tempranito, en domingo, entonces no es momento para una cerveza, pero sí es momento para un buen vino. Entonces se me acabó el vino de mi copa y estoy como haciéndole señales de auxilio a mi amigo el Fifas, pero no me hace caso. Es que no le llegó la señal de la bola mágica. Sí, la bola mágica. Me estoy contactando por telepatía como Caliuchis, pero no me hace caso. No funcionó tanto tus habilidades de bruja, ¿verdad? No, lo sé, he fracasado, le mentí a mi niña de primaria, maldición. Le subiremos una foto también a Instagram de nuestra bola mágica y de nuestro outfit del día de hoy por si no nos quieren seguir o no nos han seguido en TikTok, pero para que vean nuestra bola mágica de hoy. Y creo que también es importante hablar desde ese aspecto de la interseccionalidad. Claro. Y de la importancia de seguir analizando las situaciones desde un punto de vista interseccional, porque así como tenemos como esta idea muy, muy blanca de lo que podría ser una bruja, también creo que en Salem, por ejemplo, se castigaban a muchas mujeres negras, ¿no? O a muchas sirvientas que practicaban como algunos rituales propios de su cultura y de su tradición. De Nueva Orleans, de África, que trajeron en Nueva Orleans y se esparcieron. Y entonces eras bruja y entonces eras mala, ¿no? Y creo que eso es importante como seguirlo visualizando hasta el día de hoy. De hecho, así comenzó un poco la historia de las brujas de Salem, ¿no? De que las 3 niñas que se enfermaron y que dieron inicio en Salem específicamente es porque supuestamente antes ciertos güeyes del pueblo las habían visto aprendiendo algunos rituales de su cuidadora, de su niñera, o sea, la esclava de la familia, pues, que era negra y que había traído, pues, esas tradiciones. Algunos dicen que era de Venezuela o de África, o sea, no está bien como documentada esa parte, pero justamente así inició. Sí, con claro. ese tema. No, y que la diversidad también es algo que la brujería encasilló como algo malo, ¿no? Por ejemplo, esta relación tan grande que tienen las nuevas brujas con la cultura pagana, que justamente va en contra de la polarización de la fe, ¿no? Del bueno y del malo, de esta como relación con la naturaleza que tienen muchas brujas, y esta relación que, hay que decirlo, pues lleva a un conocimiento de herbolaria y de botánica muy importante. Entonces es también esta situación de no diversificar, como dices, ¿no? Creo que me parece que también pasa hoy en día, no creo que el patriarcado como institución no nada más los afecta a ellos, sí, y luego es más como para los hombres, pero creo que también como mujeres hemos aceptado algunas instituciones patriarcales como la parte del feminismo blanco, ¿no? Lo dices muy bien. Creo que antes había una situación de lo que era bueno y lo que era malo, y entonces había más juicios a mujeres sirvientas, a mujeres negras, y creo que ahora pasa lo mismo en el feminismo, ¿no? También nos hemos adjudicado la parte de inquisidores, ¿no? Y quemar como mujeres a otras mujeres por no interseccionar, por no diversificar, por no aceptar las diferencias de otras personas, ¿no? Y pasa muy, muy seguido, ¿no? Que hay incluso
comunidades indígenas en las que pasan algunas cosas con las que no estamos de acuerdo, y antes de analizar, antes de cuestionar, antes de incluso darles voz, ¿no? Preguntarles por qué lo hacen, vamos directito a la denuncia, ¿no? Vamos directito a querer cancelar, hasta en redes sociales, ¿no? Como algunos pensamientos. Creo que estamos cayendo también en que el pacto patriarcal y el patriarcado como institución se nos está metiendo así como por algunos lugares y estamos sucumbiendo también como mujeres a veces, ¿no? A ser muy a adoptar el papel del enjuiciador, ¿no? Y criticar o a veces hasta tirar ideologías que pues no entendemos, ¿no? O que no alcanzamos a racionalizar y a comprender porque pues no tenemos el conocimiento correcto. Pues la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en este podcast, y únicamente ya para concluir me gustaría, creo que ha sido una dinámica que hemos hecho, bueno, y que pretendemos hacer con nuestros siguientes invitados, pero que hicimos con Gaby, que fue nuestra última invitada, y lo haremos ahora contigo, Ani, es que nos platiques un poquito, ya fuera del tema, un poco de brujas, es si nos puedes platicar ¿cómo fue tu primer acercamiento? Uno, si te consideras feminista, y cómo fue tu acercamiento al feminismo. Bueno, creo que mis acercamientos al feminismo fue un poquito por la ideología legal de mi padre, que es raro, porque casi siempre tus acercamientos feministas pues son más por mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que el primer acercamiento fue con mi padre porque pues él cuestionaba muchísimas situaciones que pasaban en México y yo de ahí ya me fui a cuestionar un poquito más, ¿no? Ese fue el primer paso. Ya el segundo fue, gracias a esa perspectiva que me pudo dar mi papá, empezar a ponerla en práctica, como viendo qué era lo que sucedía, también las mismas acciones de mi papá, ¿no? El hecho de que mi papá me llevara a ver la ley allá no significa que mi papá no tuviera muchísimos defectos desde la misoginia. Entonces empezar así, ¿no? Empezar platicando con las mujeres, empezar... creo que ya como tal, como cuando yo me autodenominé feminista, pues ya fue más en la preparatoria con mis amigas, ¿no? Cuando empezamos a hablar sobre que no estábamos de acuerdo con cosas que pasaban en la escuela, que no estábamos de acuerdo con cosas que nuestras parejas nos hacían, y entonces ya llega esta parte ahora sí ya de retomar lo que mi papá me decía y hacer comunidad con ellas, ¿no? Creo que cuando yo me puedo autodenominar feminista, cuando yo me acuerdo que yo dije, esto es lo mío, soy esto, fue cuando entendí la importancia de la comunidad con mujeres y de... Igual y no decirlo como un checklist, ¿no? Porque ahora hay muchas feministas que traen un checklist, sí, claro, ¿no? Sí. Como si fuera un feministómetro. Ajá, sí. Eres, no eres. No, y además se me hace como cualquier otra cosa que es súper opresora, ¿no? Se me hace como, yo viajo mucho, por ejemplo, y de repente hay países que tienen unos llenados migratorios que son, o sea, una cosa racista, bárbara, mal, y entonces me hace que ya está, ¿no? Como el checklist, como hay que saber teorías, ¿no? Entonces yo creo que cuando yo me autodenominé feminista, o mis primeros pasitos ahí fue cuando entendí la importancia de comunidad en la prepa. Igual a mí esto me parece bien interesante porque creo que esta conclusión de cómo puedes acercarte, yo por ejemplo me acerqué y no tenía mucha idea de la teoría, o sea, no tenía prácticamente idea de lo que era como el feminismo, cuándo nació, o las sufragistas, o las primeras teóricas sobre el feminismo y los derechos de las mujeres, que como lo habíamos mencionado en episodios anteriores, las primeras mujeres que empezaron a escribir sobre feminismo y derechos de las mujeres eran las mujeres que tenían acceso a la educación y por lo tanto eran mujeres blancas. Entonces yo no tenía como tanta idea del feminismo teórico y de las corrientes del feminismo y de las diferentes ramas. Y creo que ahorita este feministómetro nos está afectando muchísimo. Un montón porque hay muchas mujeres que se sienten como interesadas por el tema, pero que llega alguien más y les dices, si no conoces a tal persona y a tal persona y a tal persona, entonces si no te leíste a las 1000 autoras que tengo aquí, no aquí está feminista. Mi biblioteca creo que está padre porque creo que sí hay que rescatar muchísimo este trabajo teórico de pocas mujeres que realmente se dedican a teorizar sobre esto. Pero creo que hay otras maneras, ¿no? O sea, la hermana que sale y que ayuda, o sea, la hermana abortera, la bruja abortera de hace 50 años, la hermana que fue a gritar por la que no era ella,
la que ayuda en el trabajo, la amiga que abraza la tristeza con su amiga, o sea, Las todas somos autodefensas. feministas, las autodefensas, o sea, hay muchísimos nichos y muchísimas trincheras del feminismo que a lo mejor no son las más educadas, pero no es porque no quieran, no es porque eso les tocó a ellas, de esa manera es como pueden ayudar, y además pues no tienen el privilegio de acudir a las teorías, que además casi todas las teorías por consecuencia de cómo inició el feminismo, pues son teorías blancas, ¿no? Que no hay interseccionalidad, que para ellas las mujeres indígenas pues ni siquiera eran una cosa real, ¿no? Pues no podemos hacer un feministómetro basado en teorías blancas, nada más, ¿no? Ay, estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si quisieras agregar algo, Majo. Sí, a modo de conclusión me gustaría como cerrar diciendo que la imagen de las brujas, aunque parece ser muy alejada y parece que solo pasó en Salem y parece que ya no pasa nunca y que ahora ya se quedaron solo en leyendas, se siguen perpetuando violencias con los estereotipos que se juntaban con las brujas. Y esta última parte que hablamos ahorita, que a mí me parece súper importante de tener en mente, la interseccionalidad. Hay culturas que manejaron herbolaria, que manejaron medicina tradicional, que continúan llevándose y guiándose de esa forma. Hay culturas que deberíamos de conocer y que a lo mejor no tenemos tan en mente porque estamos como con una visión muy blanca y muy eurocentrista. Entonces también me parece como importante voltear a ver a otras culturas y a otras comunidades y recalcar el tema de la interseccionalidad, porque justo si no aprendemos a distinguir que hay diferentes realidades para cada una de las personas, nos quedamos en lo mismo que se quedó el güey que escribió el libro del Martillo de las Brujas, así, o sea, El Heinrich Kramer. sí, nos quedamos igual en el mismo nivel, queridas, porque yo sé que desde cierto feminismo radical se está hablando de que la primera opresión siempre es una opresión por género y de muchas cosas con las que yo personalmente no concuerdo, pero también me parece importante, por ejemplo, ya para finalizar, mencionar que hubo un hombre en Salem que sí defendió a su mujer. Claro, no, y además hubo y que lo mataron por ser hechicero. Exactamente, y que fue, por ejemplo, el primero que aceptó haber usado una escoba nada más para ver a qué tanto podía llegar como la ilógica de la gente, ¿no? Como, no, pues es que yo sí usé mi escoba y volé. ¿Qué van a hacer al respecto, no? Entonces y lo mataron. No, exactamente. Ahí te das cuenta de que fue la turba enojada con palos y piedras. Y que además la interseccionalidad también nos muestra que a veces la primera opresión de algunas personas no es por género. Hay personas que su primera opresión es por el color de su piel, o por sus raíces, si son personas indígenas o así. Entonces, una mujer negra que había sido acusada de ser bruja, se va a sentir más identificada con su comunidad, claro, por supuesto, que con otras mujeres blancas. Entonces la importancia de seguir viendo todo desde un punto de vista interseccional y tener esta visión y mente abierta de que tus ideas no son las únicas que tienen sentido, no sean ¿cómo se llama? El Heinrich Kramer. El Heinrich Kramer del 2021, por favor, abran no, que su nos hubieran mente. hecho, sí. El Heinrich Kramer. Nos queman. Sí, creo que a mí también me gustaría agregar algo rapidísimo. Claro, que es no te también preocupes tú. la parte lingüística, porque a mí esa es la parte que más me gusta de todo eso, de los símbolos, de por qué las palabras, de cómo las palabras han hecho cambios, ¿no? Y entonces, esta palabra bruja, ¿no? Que llevó a matanzas enteras. También pasa ahorita, a lo mejor la palabra bruja no, pero también como mujeres ya tratar de entender el poder que tienen las palabras y usarlas o dejar de usarlas, ¿no? Estas palabras súper estigma sobre, por ejemplo, puta, ¿no? O sea, me suena mucho a esta parte que decían como, si haces esto y esto y esto, este decaloguito, eres bruja, ¿no? Ahora está eso para la puta, para la mandona, para la exigente, para la loca, ¿no? Para la tóxica. Entonces también acordarnos de que justo esto también sigue sucediendo, igual ya no con la palabra bruja, antes era como ay vieja bruja, ¿no? Pero ahora creo que hay otras palabritas, ya la narrativa ha cambiado un poquito también. Entonces está la histérica, ¿no? La ex loca, ¿no? Las 8000 ex locas. Que siempre hay 8000 ex locas. Siempre son las ex locas, pero nunca es el vato agresor. Cambiemos narrativas, lo decíamos. Sí, exactamente. Entonces, me encanta. Estoy muy de acuerdo con ustedes y creo que mi conclusión final sería que debemos de desmitificar el concepto de brujas. O sea, no son las mujeres mala onda, las mujeres que van a matar niños, las mujeres que
se portan mal, no, o sea, simplemente fueron mujeres que en su momento estuvieron totalmente en contra de lo que se creía en su momento que estaba bien, que fueron en contra de leyes, que fueron en contra de lo que el Estado decía, que fueron en contra de lo que los hombres con poder, llámese la iglesia, llámese los burgueses, los jueces, llámese ¿no? los Jueces. jueces. En ese tiempo claro, eran jueces bien raros, ¿no? Claro. O sea, yo puedo ser juez. juez. ¿Quién vota que sí? Sí, exacto. Entonces eran mujeres que estaban solamente en contra de eso y que los cuestionaban y que por eso las mataron. O sea, debemos de dejar de ver como el tema de las brujas se salen como algo que sucedió en su momento. No, es algo que está muy latente y que podemos extrapolar a la actualidad, qué es lo que pasa con las mujeres que abortan, qué es lo que pasa con las mujeres que acompañan en el aborto, qué es lo que pasa con las mujeres que marchan, qué es lo que pasa con las autodefensas. Con las que no quieren ser mamá. Exactamente. Con las que denuncian. Todas ellas son brujas, todas somos brujas y creo que por eso mi niña de primaria está muy contenta porque al final sí soy bruja, porque soy feminista. Entonces, y reivindico mi derecho a que me llamen bruja. Exacto, lo estamos haciendo estupendo, pequeña Heiki. Chócalas. Bueno, únicamente ya para cerrar, nos gustaría recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como @latabernafeminista. No se olviden de seguirnos, de darnos like, de hacer duetos con nuestros videos, todo lo que quieran. Y no sé si, Ani, nos gustaría compartir tus redes sociales o quisieras compartir tus redes sociales. Sí, justo si les gusta toda esta situación de las brujas, hablo mucho sobre ellas, hablo mucho sobre esta perspectiva de y rituales las brujas también, y de rituales y de cosas padres. Entonces en Twitter estoy como @AnetEklund y en Insta como @aneteklund.es. Pues muchas gracias por escucharnos. Ani, muchas gracias por venir. ¿Qué te pareció estar en la taberna muchas feminista? Gracias a ustedes por invitarme, yo estaba súper a gusto aquí. ¿Qué te pareció estar en la taberna feminista Me encanta. sin cerveza? Ay, sí, porque a Ani la vacunaron. Ustedes no saben, pero soy fan de la cerveza, pero no pude tomar porque me vacunaron, entonces estoy siendo una mala bruja, porque estoy siguiendo las ideas de las instituciones, pero pues sí, mejor. No pasa nada, después te volveremos a invitar, Sí. no hay problema, y Ya, ahora sí sí, va a con ser una con un chelita. tarro de chelita. Eso espero. Pues muchísimas gracias, yo soy Heiki Díaz. Yo soy Majo Ramírez, Heiki Díaz, así. Yo soy Majo Ramírez y esta es la taberna feminista. Si tienen historias de brujas, pásenla a través de Facebook, de Instagram y TikTok. Gracias.